Sí, efectivamente, como usted menciona, para nosotros como Axulasa ha sido un desafío bien grande el podernos mantener desde el año 2013 que comenzamos nuestras primeras exportaciones a este mercado tan distante, sobre todo también en una época que la participación de mercado era inferior a la que hoy día tenemos. Y a su vez tampoco los servicios que teníamos en términos de fletes navieros eran menos líneas las que llegaban a este destino. Por tanto, no había una competencia entre ellas ni en tarifas ni en términos de tiempos de tránsito. Hoy, con el pasar del tiempo, todo eso ha mejorado. Y pasamos toda esa curva de aprendizaje que hoy celebro, porque empezando de pocos contenedores, hoy en el volumen global para Axulasa representa el mercado asiático, no solamente China, sino cuando hablamos de Asia, me refiero específicamente a Corea del Sur, Japón y China, que son los tres países de importancia económica para las exportaciones de banano desde el Ecuador. Entonces, esa participación para Axulasa corresponde hoy el 15% del total de todas sus exportaciones, lo cual ha sido un trabajo duro de todo el equipo técnico de calidad, ya que también los requerimientos de calidad para este mercado son totalmente diferentes y podríamos hablar que es un estándar top de los que se requiere en cualquier parte del mundo en cuanto a calidad estética. Sin embargo, en restricciones de agroquímicos todavía vamos un poquito detrás de la Unión Europea, pero sí se debe de conocer, ahorita que está toda la audiencia, que para el año 2024, en enero, tendremos que entrar cero clorpirifos, al igual que la Unión Europea. Es decir, que todos los enfundes hasta la semana 40 deben hacerse sin este agroquímico. Esto para China. Y en el caso de Corea tiene un poquito más de restricciones en términos químicos, pero lo más importante es la calidad estética. Y esa calidad estética sabemos que con tiempos de tránsito largos sufre a nivel de hongos, calidad post cosecha que se ve afectada por tránsitos largos donde las cicatrices que se puedan dar en un empaque se van a hacer más pronunciadas en cuanto más tiempo de tránsito tengamos. Entonces, es una caja que requiere mucha calidad, mucho esfuerzo y requiere también, digamos, el tenerla ubicada en distintos, digamos, distintos recibidores dentro del mismo país, porque son tantos los habitantes del continente asiático que a su vez también necesitamos esa diversidad y, como se dice, no poner los huevos en una sola canasta. Asimismo, Axulasa ha aprendido a diversificar siempre teniendo un cliente principal, digamos, una columna vertebral y luego de ahí se deriva a todas esas costillas que también van a ser una fortaleza en esa diversificación de mercado. Es lo que le puedo comentar al respecto. Estamos hablando de la caja 208, de las 13,5 kilogramos para ese tipo de mercado, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante que me olvidé de comentarle. El formato para este destino, principalmente, o yo diría un 98%, es la caja 208 de 13 kilos, 13,5, 14 kilos. A veces hay clientes que requieren hasta 14 kilos. Y más que todo, aquí hay algo importantísimo. Los chinos realmente requieren ese más peso porque ellos venden siempre se van al concepto aliado de tener un mayor peso para poder cumplir esos estándares. Entonces, siempre sobrepasa la caja un poco más de los 14 kilos para poder llegar al mercado, justamente también con la deshidratación que ocurre en el tránsito. Ellos deben garantizarse aquí, cuando normalmente se pueden deshidratar 200 gramos, 300 gramos para destinos más cortos, acá podría perder hasta medio kilo esa deshidratación en el camino. Por lo tanto, debemos de pesar alrededor de 14,5 kilos para llegar con 14 en formatos manos, específicamente manos. Y hay distintos mercados dentro de los mismos países en el continente asiático que requieren en una época del año, requieren calibres solamente 4 manos, 5 manos, a veces no quieren 6 manos. Hay otros destinos que quieren, otros clientes que quieren realmente 6 manos porque están acostumbrados a
a Filipinas, que es un proveedor natural de ellos y que solamente hace tamaños mucho más pequeños, justo porque no son productores como nosotros que tenemos, yo digo, barraganetes en banano, sí, y eso los hace pues mucho más grandes y largos que las especificaciones que ellos quieren. Normalmente lo que le gusta al cliente asiático es la mitad del racimo, o sea, usted desmana las primeras manos, que son las más largas, las de mayor longitud, las separa en la tina y las pone para hacer, digamos, las típicas cajas de clúster que hacemos. El racimo del centro es el más apetecido por el cliente asiático e incluso hasta la parte de abajo, que son las manos más pequeñas, pero ya eso va cambiando en la mentalidad de ellos al recibir una fruta bien estética y bien conformada, como es la del Ecuador. Claro, es decir que generalmente el dedo no debe pasar de 20 centímetros. Exacto, Ya, exactamente. O sea, a ver, el dedo sí, no debe de pasar de 20 centímetros. exactamente. Ese es el tope en porte. De ahí creo que aceptan desde 14 a 20, es decir, en ese rango podría ser la comercialización de ellos. Y generalmente alguien me decía que hay que tener en cuenta la característica de cómo es el consumidor asiático, que generalmente son familias y llevan una fundita con 6 o 7 dedos de banano porque lo reparten en la familia en el momento cuando lo van a consumir. Entonces, esa característica también es importante tenerlo muy en cuenta. Y justamente hablando de cómo aprovechar esa característica frente a la apertura del mercado de China, se hablaba de que, por ejemplo, en el espacio del tiempo en que nosotros dejamos de llegar a Europa con el banano en las primeras semanas. Tenemos una ventana con Asia, en el caso de ya firmarse el TLC con Asia, en la que podríamos aprovechar justamente ese banano que no es tan apetecible para Europa. Excelente esa anotación, Clever. Yo le puedo anotar ahí en lo primero que usted decía del consumo, primero en el tema del consumo, que el formato manos permite el que usted no lleve solamente un clúster de 7 dedos a su familia, sino que usted está llevando 18, 19 dedos en una sola mano. Entonces, eso es lo que le gusta al consumidor asiático, la familia, la grandeza, la multitud, y justamente por eso es el formato. Pero también le debo decir otra cosa, también es por frescura de el producto. Al querer ellos una calidad estética excelente, también lo que ellos requieren es una calidad estética que no se vea deteriorada. Entonces, yo he estado en esos supermercados viendo mi producto que arriba a los distintos supermercados y veo cómo está una persona dentro del mismo supermercado poniendo en la percha y va cortando, closteando, va closteando. Entonces, ¿qué logran con esto? Llegar la mano con un corte muy perfecto, pero a su vez también allá le hacen el corte del clúster y pueden tener frescura. A la hora de que el cliente ve esa frescura en su corona, va a querer comprar. Por eso es que es el concepto de ellos de ver el pez fresco para llevarlo a la sartén. Asimismo es el concepto en las frutas. Y también esto nos va a permitir a nosotros como exportadores, lo que yo le puedo decir es que yo en algunos casos he hecho pruebas de clúster y de manos para el mismo cliente asiático. Voy con el mismo tránsito, los mismos problemas de temperaturas porque los contenedores refrigerados no son perfectos, todos tienen sus problemas. Y resulta que el clúster llega maduro. Puede llegar unas cajas maduras, pero la mano no lo llega maduro. ¿Por qué? Porque esa superficie de exposición que tiene la mano es mucho más pequeña, ese corte, que lo que tiene un clúster. Entonces el clúster tiende a perder vida en percha mucho más temprano que la mano. Eso nos favorece realmente, ese concepto nos favorece con los tránsitos largos de llegar a China con un buen producto. En la segunda parte que usted menciona del TLC, yo le puedo decir que empecé comentándole que el 15% de lo que exporta la empresa Xulasa es
lo que destinamos al continente asiático, mientras que para Ecuador esto significa el 5% de todas sus exportaciones. Es decir, que del Ecuador, de todo el volumen que sale en estos momentos y que ha venido creciendo de 3% desde el año 2013 hasta el año 2023, 5,5% que estamos en estos momentos. Sin embargo, hubo 2 años que fueron boom en China, 2015, 2016. Las exportaciones casi se duplicaron porque llegaron hasta el 8% de participación al mercado asiático. Esos fueron los años también en que Filipinas experimentaba también, es un país suplidor que tiene sus altos y sus bajos por los temas de raza 4. Así como pierden, recuperan. Entonces tienen curvas de producciones realmente como un electrocardiograma, digo yo. Entonces, eso les hace precisamente que haya la oportunidad para el Ecuador en esos momentos. Y lo fue en el año 2015-2016 que llegamos al 8%, pero ahora nuevamente hemos bajado al 5,5%, producto también de los fletes marítimos. No pudimos ser competitivos en el año 2010 en el año 2021-22 con el costo de flete marítimo, más el arancel, que usted sabe que es del 10%. Ese arancel es el que hemos luchado las asociaciones de exportadores de banano del Ecuador, más los productores, todo el clúster bananero, para llevar a cabo que se firme el TLC, un TLC que se ha negociado, ha culminado en el diciembre del 2022 con todas sus, digamos, todas sus partes técnicas que no perjudiquen a los sectores industriales y también que favorezcan al sector exportador agrícola del Ecuador, que es lo que necesitamos. Y fue así como se firmó, pero ya sabemos todos los problemas políticos, la disolución de la Asamblea. Esperemos que para el 2024 eso esté. Cuando estemos con ese TLC, yo le garantizo que va a ser un boom de apertura para el mercado asiático. Ahora, ahí lo que deben estar, más bien digo, es la parte del Ecuador, la producción, los productores, mirar a ese futuro, a ese posicionamiento de mercado y, digamos, diversificación y poderse prestar para mantener ese esfuerzo de trabajo que conlleva esta caja, porque algo que yo sí le puedo decir, es que no a todos los productores les gusta hacer la caja de manos. Entonces, es difícil que también querramos abrir esa mente para decir, bueno, tenemos un nuevo mercado donde vamos a ir a ubicar tal vez la idea nuestra, el sueño es duplicarlo de 5 a 10 en el momento que el TLC cumpla sus 5 años, porque sabemos que el Claro. TLC es 1% anual. Cuando tengamos el 5%, tal vez ahí veamos esa efectividad, pero tenemos todos que poner el esfuerzo y trabajar duro para que desde la producción para que ese producto se siga posicionando en el mercado asiático. Ahora, ¿qué tan importante, aparte de la calidad, es el precio? Un precio competitivo para el mercado asiático, porque sabemos que obviamente competimos con los mercados de producción de Filipinas, con los de Myanmar y con los productores de países aledaños que también le ofertan. Y obviamente ellos tienen menores costos de transportación, o diríamos cero costos de transportación, porque están al lado pues, de China. Tiene total razón en lo que acaba de decir. El precio también es muy importante. Sin embargo, nuestro producto ecuatoriano es valorado por su calidad y por su resistencia. Nosotros estamos acá en el Ecuador y bueno, y hoy estamos llorando por Sigatoca, pero si nos comparamos con Filipinas, o sea, y con los países vecinos de China que dan el suministro a estos destinos, sabemos que ellos tienen condiciones un poco más severas en los temas de, digamos, evapotranspiración, fuertes lluvias, y es lo que nos ha pasado este año en el primer trimestre. Esas lluvias inesperadas, vean las consecuencias de la cigatoca. Y ese ciclo vicioso es el que pasa en estos países. Entonces ellos no tienen resistencia como nosotros. Eso también hace que nuestro producto sea valorado, sea apetecido y sea también, digamos, competitivo para ellos. Pero en términos de precios, le puedo decir que lo que nos diferencia prácticamente de no escogernos y no darnos ese primer lugar como como importación de banana ecuatoriana es el arancel, definitivamente. Pero de ahí también lo que usted menciona, los fletes. El terrestre es mucho más, digamos, económico. Filipinas también tiene un transporte más económico, pero
el arancel es el que prácticamente nos va a ayudar. Y en términos de precio, tampoco estamos hablando de que los países vecinos producen a un costo totalmente inferior. No, no lo es. Realmente en el caso de Filipinas pasa todo el año en unas curvas de venta FOB que son, digamos, no podemos decir que son baratas. O sea, ellos mantienen un precio asequible para la banana ecuatoriana como hoy la tenemos en el Ecuador. Lo que pasa es que también las fluctuaciones de ellos en importación son variables porque esas fuentes de suministro se dan por picos también. Entonces ahí es cuando el Ecuador pierde un poco de espacio porque nosotros queremos suplir estándar todo el año, digamos, en una manera igualitaria todo el año, pero el mercado asiático no responde a eso porque tiene fuentes de suministros que son altos y bajos.